Hola, amigas y amigos de Epicentro. Bienvenidos a una nueva entrega de Agenda Oculta. Hola, Susana. Hola, Elvira, ¿qué tal? Mucho gusto estar nuevamente en un programa más. Bueno, pues aquí estamos para poner al descubierto esa agenda, la agenda que quieren ocultarnos, pero que quiere limitar nuestros derechos, los derechos de las minorías, de las mujeres, que quieren que nos olvidemos de que somos todos iguales. Y vamos a empezar con Chile, porque pues esta semana Chile ha sido la noticia en razón a que el domingo los ciudadanos chilenos le dieron mayoritariamente el rechazo al proyecto de constituyente que había preparado la Convención Constituyente en Chile. Le dijeron no, entre otras, fundamentalmente por un asunto que les preocupaba mucho, que tenía que ver con la condición plurinacional del Estado chileno y que consideraban que podía ser un punto de partida para una escisión del país. Pero también la Constitución, el proyecto de Constitución que había preparado la Convención Constituyente, pues era la Constitución de la Igualdad, una Constitución que reconocía los derechos de las minorías, de las mujeres. Tenía puntos muy importantes en esa agenda. Por ejemplo, reconocía el trabajo doméstico y el de cuidados como una actividad económica. Según la CEPAL, que apoyó el texto de la Constitución, mientras las mujeres en Chile dedican 4 horas y 25 minutos al cuidado del hogar y la familia, los hombres en promedio solo lo hacen 1 hora y 23 minutos, y eso desde el punto de vista económico es muy importante, muy potente. Toda persona tiene derecho a cuidar y ser cuidada, es ese principio de los cuidados, decía el artículo 50 de este proyecto que no fue aprobado. El proyecto también reconocía el derecho a una vida sin violencia y con plenos derechos sexuales y reproductivos, y en esa línea el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La ley debería regularizar los plazos que estaban contemplados, pero bueno, ahora tendrá que haber un desarrollo nuevo constitucional. Para evitar embarazos no deseados, violaciones, discriminaciones y reproducción de estereotipos, la obligatoriedad de la educación sexual integral en las mallas curriculares de todos los establecimientos educacionales es lo más relevante, pues eso decía el artículo 40, era una combinación de reconocer la igualdad, de reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y de que niños, niñas, adolescentes sean educados en igualdad y que tengan una educación sexual integral. Ahora tendrá que haber un nuevo proceso, lo ha anunciado el presidente Boric y vamos a ver cómo sale esto. ¿Cómo lo ves, Susana? Sí, definitivamente este era un nuevo contrato social que cambiaba las reglas de juego, las reglas de relación, la relación del Estado finalmente con sus ciudadanos y ciudadanas para hacerles sujetos de derecho. Es una pena que no hayamos tenido la oportunidad de ver un cambio sustantivo. Sin embargo, a mí sí me parece importante que lo que ha dejado en la sociedad chilena es finalmente aspiraciones que nos hacen pensar de otra manera de ser del Estado. Por eso se habla inclusive de la primera constituyente feminista. Entonces sí creo que esto abre un debate, coloca en la discusión inclusive para el Congreso, y yo me imagino que muchas de las reformas que se tienen que seguir trabajando van a estar orientados y van a sustentarse. Porque algo de que sí es cierto es que los chilenos y chilenas sí están esperando un cambio. Bueno, y es un cambio que plantea una distancia con lo que era su constitución firmada por Pinochet a esta nueva realidad que creo que va a ser un proceso interesante, aunque seguramente mucho más largo. Bueno, decisiones políticas que tienen efectos en Chile y en toda América Latina, por supuesto. Y ahora nos vamos a España con nuestra segunda noticia, porque el Parlamento español ha aprobado la llamada ley del solo sí es sí. Es un proyecto del Ministerio de la Igualdad que ha costado 2 años de enconados debates en España, y lo que establece es que se necesita un consentimiento explícito, claro, indubitable alrededor de las relaciones sexuales. Es decir, no puede haber duda sobre si realmente la otra persona quería tener
un contacto sexual. Además, se elimina el concepto de abuso y todos estos casos se convierten en violaciones. Cuando no hay un consentimiento tan claro, tan preciso, se considera una violación. De lo que se trata es de que no haya dudas alrededor de que las dos personas implicadas en la relación sexual pues querían tener sexo. Incluso ese consentimiento puede ser revocado en cualquier momento, es decir, una persona puede decidir que sí quiere y luego cuando está en camino la relación sexual decir ya no quiero y se considera revocado el consentimiento. Eso ha sido muy debatido, movimientos de derecha, el partido Vox han dicho ahora los hombres van a tener que llevar un contrato para que firmen las mujeres que están de acuerdo. Bueno, no funciona así, eso es parte de la mentira, pero evidentemente es un proyecto muy polémico. Y esa polémica ha callado otra parte de la ley que es muy interesante, que es el punto de que se considera un delito de agresión sexual la trata de mujeres con el fin de explotarlas sexualmente, la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados. Eso es un avance. Susana, muy polémico, ¿no? ¿Cómo lo ves? No, definitivamente es un tema complicado, difícil, pero además creo que hay que reconocer en qué contexto se da. Y de hecho, uno de los problemas que las mujeres han atravesado durante muchísimos años es esta, digamos, poca atención que se le ha dado al consentimiento. Y muchas veces se ha justificado inclusive la violación como hechos que podían darse sin ningún problema. De hecho, comenzar a legislar sobre este asunto trae sus complicaciones, porque también efectivamente dentro del campo de la sexualidad muchas cosas se trabajan y se abordan de una manera distinta a lo que la legalidad puede plantear. Haces bien en aclarar que esta temor que inclusive se plantea ya como un tema de mentiras y el tema del acto de la legislación o de la firma, no se trata definitivamente de eso. Ahora, es muy difícil hablar del consentimiento a secas cuando tampoco se habla de la necesidad de empoderar a las mujeres, de generar condiciones, de hablar de educación sexual, de hablar de la masculinidad inclusive. Entonces, esos son los elementos que hay que también acompañar a procesos donde definitivamente sí tenemos que afirmar el consentimiento como un acto básico e importante, pero sin dejar de lado también este componente educativo y de transformación de relaciones y además de erradicar estereotipos que hacen a las mujeres pasivas y a los hombres activos. Has dicho una palabra clave, transformación. Es que se está transformando la sociedad y entonces también se tiene que adaptar la legislación y no es fácil que nos pongamos de acuerdo. Y ahora nos vamos para los Estados Unidos, porque hay un nuevo tiempo en Estados Unidos que se abre a partir de la sentencia de la Corte Suprema que puso en manos de los estados la decisión de prohibir o permitir el aborto, que era antes un derecho constitucional consagrado en la doctrina que reconocía la Corte. Pues bueno, ahora ya han empezado los estados a prohibir el aborto. Ya está prohibido en Alabama, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Missouri, Oklahoma, Dakota del Sur, Utah y Wisconsin. ¿Y qué ha pasado? Pues que las mujeres han empezado a preocuparse por un asunto que tiene que ver con este nuevo tiempo de la supervigilancia. Y es que se han usado las aplicaciones de control de fertilidad, las aplicaciones en donde se anotan los ciclos menstruales, los días de la menstruación, y aparentemente esa información está siendo compartida con autoridades para iniciar investigaciones contra las mujeres sospechosas de haber tenido un aborto. Por eso se están desinstalando esas aplicaciones y hay un gran debate en los Estados Unidos alrededor de la privacidad, en donde además no hay una ley precisa de protección de datos y mucho más de protección de datos tan íntimos
como el periodo, el ciclo de las mujeres. Entre otras cosas, lo que ha ocurrido en Estados Unidos ahora es que el gobierno Biden está tratando de beneficiar, de ayudar a algunas mujeres, de ayudar a algunos sectores, y ha decidido, por ejemplo, que en los hospitales que atienden a los veteranos, 9 millones de veteranos se atienden en esos centros médicos, se va a poder practicar la interrupción voluntaria del embarazo, pero esas son decisiones para tapar este gran forado que ha abierto la Corte Suprema. Susana. Bueno, definitivamente parecería una ironía, ¿no? Porque mientras el sur va avanzando hacia leyes más progresivas, el norte más bien está en retroceso cuando esto era totalmente distinto anteriormente. Pero aquí lo que creo que hay que notar es lo que implica negar un derecho. Para negar un derecho se instalan una serie de mecanismos, desde carcelería, juicios, persecución, investigaciones, etcétera, etcétera, que lo que hace justamente es hacer un sistema adverso ante una necesidad muy concreta de las personas y particularmente de las mujeres que se embarazan. Ahora, sí me parece importante también hacer notar cómo otros derechos se ven vulnerados, como efectivamente has señalado tú, el derecho a la intimidad. Ojo, y este no es un asunto que solamente va a afectar a las mujeres, las afectará ahora, porque lo que se busca es controlar, reforzar, prohibir. Pero esta es una situación que le puede pasar a todo el mundo. Y entonces aquello que fue tan, digamos, importante, tan valorado, el derecho a creer a tener sus propias creencias, el derecho a la libre expresión, el derecho a la intimidad, ahora se ven anulados justamente por estos mecanismos de persecución. Ojo, cuando se anula y se quita un derecho, hay una serie de consecuencias y el problema es luego pueden ser todas las personas y por lo general van a ser siempre las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad. Así es, de hecho hay un debate porque Facebook compartió con la policía un chat privado entre una madre y una hija investigadas por un aborto. Dice Facebook en su defensa que fue cumpliendo una orden judicial, pero evidentemente si no te sientes tranquila de conversar por una red en privado con tu mamá y terminas siendo procesado, pues es muy complicado. No, además es información obtenida de una manera totalmente ilícita, ¿no? Y como les habíamos anunciado, ahora nos vamos para Colombia porque se está cumpliendo un mes del inicio del nuevo gobierno. Ya se cumplieron 6 meses del fallo de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto y queremos saber cuál es la agenda mujer, la agenda pendiente que hay en Colombia y cómo va este asunto del desarrollo del fallo de la Corte Constitucional alrededor de la despenalización del aborto. Nuestra invitada de hoy es Beatriz Quintero, ella es la coordinadora de la Red Nacional de Mujeres de Colombia. Hola Beatriz, bienvenida a Agenda Oculta. ¿Cómo estás, Susana? Y muchas gracias por esta invitación y me encanta mucho, me gusta mucho poder hablar realmente de cosas positivas cuando hemos tenido épocas tan difíciles, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina. Un placer enorme tenerte acá, Beatriz. Beatriz, el gobierno colombiano tomó la decisión de retirarse del Consenso de Ginebra, que fue esta firma simbólica de este documento del que hacen parte 32 países. Lo hicieron en mayo pasado, ya en la agonía del gobierno Duque, y ahora el nuevo gobierno retiró a Colombia de ese consenso. ¿Qué implica para hablar en términos de derechos y en términos reales de que el gobierno diga nosotros no hacemos parte del grupo de 32 países que firma ese convenio en contra del aborto? Como ustedes saben, este consenso de Ginebra fue firmado por Colombia, como bien lo dices, al final del gobierno anterior, como una estrategia un poquito de contrarrestar, se suponía, todas las ganancias que habíamos tenido frente a la Corte en febrero de este mismo año. Y fue una estrategia de un embajador de Colombia que es un embajador muy antiderechos, que fue antes el procurador Ordóñez, el embajador Ordóñez,
y esta persona pues aprovechó como la última época del gobierno de Duque para adherir a este consenso. Sabemos que este consenso no es vinculante, es lo que se llama como una ley suave o soft, eh, pero y no era tan grave, pero simbólicamente sí es muy importante esa firma de los países y se logró, y el gobierno actual muy rápidamente, hace ya casi 15 días, se desvinculó y mandó una carta desvinculándose de ese consenso, lo que nos parece como un punto de partida muy importante porque muestra el compromiso con los derechos de las mujeres y el compromiso de ir avanzando y de mostrarse a nivel internacional, no solamente mostrarse, sino poner como un mojón o un punto de vista mucho más pro derechos de las mujeres y de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces lo vemos como algo muy positivo que la Cancillería hubiera hecho este retiro de este consenso. Querida Beatriz, de hecho, el aporte del movimiento feminista en los 15 años ha demostrado enormes cambios y procesos que han ido ganando. Ustedes han pasado de la criminalización total del aborto, siendo uno de los países, digamos, que tenía esas características en la región, a tener en la actualidad una de las leyes más liberales, ni siquiera de la región, diría del mundo. ¿Cuál es la tarea ahora que ustedes enfrentan? ¿Hacia dónde va a ir orientada los esfuerzos de este movimiento tan importante para la democracia y para el derecho de las mujeres? Sí, nosotras como Red Nacional de Mujeres hacemos parte de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Yo además soy fundadora de la mesa y en esa estrategia lo que hemos llamado causa justa, donde hay muchas organizaciones a nivel nacional y territorial, cuando digo territoriales en las regiones de Colombia, se evaluó lo que estaba pasando con la sentencia del 2006 que despenalizaba en tres circunstancias y veíamos las grandes barreras que había y las grandes dificultades y como el conflicto aparente que el aborto era un derecho, pero al tiempo era un delito, y la injusticia que se estaba cometiendo con muchas mujeres al aplicarse el delito, porque lo que se vio evidentemente era que el delito era para las mujeres jóvenes, para las mujeres campesinas y para las mujeres más pobres. Esto nos mostró la injusticia que implicaba que el aborto fuera un delito y por eso se puso la demanda nuevamente frente a la Corte para despenalizar totalmente el aborto y lo que decimos es, se despenaliza, sale del Código Penal y se regula de manera sanitaria. Lo que vimos, esta sentencia sale en febrero 21 de este año y lo que vemos es, hay una ganancia, hay un gran avance porque se despenaliza hasta la semana 24 y después sigue con las causales, pero sigue todavía penalizado una parte. Nosotras nos alegramos de esta ganancia, lo vemos como un paso adelante grande, pero seguimos pensando que hay que seguir avanzando y que se despenalice totalmente. Yo creo que esto es muy importante decirlo. La tarea no está cumplida totalmente, aunque hemos hecho grandes pasos. Y como tú dices, Susana, es una legislación mucho más progresista, que creo que es la más progresista de América Latina, y eso nos pone muy contentas porque mostramos que se puede ir avanzando. Que sigue, y es muy importante esto, sigue implementar esto que se ganó, porque esto apenas es una sentencia es una sentencia de la Corte importantísima que es de obligatorio cumplimiento en Colombia desde el mismo momento en que salió, pero nos toca implementarla. Tenemos una ventaja comparativa también y es que el gobierno elegido hace un mes es un gobierno más progresista y ha dicho que está comprometido con esa implementación. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es haciendo toda la incidencia para que el gobierno se comprometa con hacer la resolución que implique, digamos, reglamenta la forma, la ruta de atención, cómo sería la forma de atender a la resolución, que se tenga el protocolo de atención a las mujeres, no solamente en las ciudades grandes, sino en todo el país, y a eso estamos dedicados. Tenemos la promesa hasta ahora de que este gobierno a los 100 días de su mandato
va a tener lista esta resolución. Esto es un gran triunfo y también estamos esperando que eso se cumpla, pero estamos haciendo incidencia para que eso se haga y también estamos buscando que en el Congreso de la República se comprometa con seguir avanzando en este proceso, como lo exhortó también la Corte. Hemos tenido algunas reuniones con congresistas para ir avanzando sobre esto sin interferir con el proceso del ministerio, o sea, que el Congreso siga un camino al que le toca hacer, que es la parte legislativa, y el Ejecutivo haga la resolución y haga que se cumpla esta sentencia de la Corte. Beatriz, el gobierno lleva efectivamente un mes de posesionado y hemos chequeado el informe de Empalme y el informe de Empalme habla de muchos temas pendientes en la agenda mujer, en la agenda de igualdad, asuntos de reconocimiento de las mujeres campesinas, de apoyo a las mujeres en el campo, de educación sexual integral, de empoderamiento financiero y de apoyo económico a las mujeres para que logren romper la barrera de la violencia. ¿Cuáles crees que son las prioridades y en qué camino ves encaminado, digamos, orientado al gobierno trabajando consistentemente para poder avanzar en esa agenda? El programa de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez tenía 13 compromisos de género con las mujeres. Nosotras, como Red Nacional de Mujeres y como Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, hicimos un documento en el que juntamos esos 13 compromisos y los armamos como en 5 grandes prioridades que están enmarcados en nuestra agenda feminista. Esas 5 prioridades son autonomía económica, autonomía política, autonomía física, compromiso con el Sistema Nacional de Cuidado y compromiso con la paz, con una paz grande, con una paz mucho más integral. Entonces, nosotros también esas 5 grandes prioridades las partimos dijéramos en metas. Tenemos unas metas a los 100 días del gobierno de Petro y las principales prioridades, los puntos que pedimos que se planteen en los primeros 100 días es la resolución de la sentencia que penalizó el aborto hasta la semana 24. Este sería lo que dije ahora y sería parte de la autonomía física de las mujeres, porque integra los derechos sexuales y reproductivos. También compromiso con cumplir la paridad y que no solamente su gabinete principal sea paritario, sino que todas las instancias del gobierno de toma de decisiones sean paritarias. Hasta ahora va cumpliendo, pero todavía nos faltan muchos cargos y vamos a seguir evaluando qué está pasando con esa paridad. Y el tercero, que dé unos lineamientos iniciales sobre lo que debe ser un sistema nacional de cuidado, porque pensamos que si no se diseña un sistema nacional de cuidado, pues la participación política queda coja, el empoderamiento económico también, porque no integra y no hay una transformación cultural que de verdad haya un convencimiento del Estado, de las empresas, de la familia, de la sociedad toda, porque el asunto de cuidado no es un asunto de las mujeres, sino que es algo que nos involucra a todas las personas y por eso es necesario que haya un involucramiento y sea corresponsable de toda la sociedad. Entonces no estamos buscando solamente, así como para decirlo para un ejemplo, es que el Estado tenga guarderías o tenga lugares para llevar a las personas con discapacidad o a las personas de adultos mayores. Pero entonces lo que pasa, y vemos siempre, es que entonces las mujeres son las que llevan a los niños a la guardería, llevan los niños a los lugares, llevan los discapacitados a los lugares o a los adultos mayores, como si fuera solamente responsabilidad de las mujeres y no responsabilidad de toda la familia. Entonces, si lográramos esas 3 cosas a los 100 días de la agenda de mujeres, esto puede ayudarnos eso nos puede dar una pauta del compromiso del gobierno y del actual gobierno, y claro, seguiremos con todo el otro trabajo en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.
Beatriz, ya para terminar y agradecerte por esta entrevista, ¿qué cosa implica el Ministerio de la Igualdad? ¿Qué aporta? Lo digo porque en muchos países están más bien en la discusión del retroceso y hablar del Ministerio de la Familia, pero sí sería importante que nos señales hacia dónde mira el Ministerio de la Igualdad. Sí, nosotras también tenemos unas preocupaciones indudablemente con el Ministerio de la Igualdad, porque todavía no hace, primero en Colombia, para ser un ministerio se requiere por lo menos año y medio o 2 años, porque tiene que ser tiene que ser una decisión del Congreso. Presidencia o el Ejecutivo no puede hacer, no puede crear un nuevo ministerio. El compromiso del gobierno, en su programa de gobierno, de este gobierno, planteó la igualdad muy general, con muchos sectores poblacionales. No es que estemos en contra de que se hable mucho de esa igualdad de diferentes sectores, sino que entendemos que la igualdad no es solamente un problema de exclusiones, sino que hay que darle un concepto más grande a la igualdad y buscar que esa igualdad se construya con libertades, con no discriminación, e indudablemente siempre está el riesgo, cuando hay una ley en el Congreso, de que ese Ministerio de la Igualdad se convierta en un Ministerio de la Familia, porque los congresistas pueden meter la mano y poner, dijéramos, los antiderechos, apoyar, la derecha intervenir y proponer unos cambios muy complicados. Hasta ahora estamos haciendo incidencia para que ese ministerio, o de pronto va a ser un viceministerio, tenga una idea de la igualdad mucho más integral, sobre todo para las mujeres, pensando que el problema de la igualdad en las mujeres no es un asunto de que somos personas vulnerables, sino que nos han puesto en situación de vulnerabilidad y que hay una deuda histórica con las mujeres. Entonces no es solamente un problema de subsidios o de apoyos a las mujeres, sino que es algo mucho más integral, mucho más transformador de la cultura, eliminar la discriminación, y que esa discriminación, ya al eliminar la discriminación que hay en las mujeres, ayude y promueva esa autonomía económica, esa autonomía política, esa autonomía física de una manera mucho más integral. Entonces, esa es parte de la discusión. Todavía no se ha presentado el proyecto de ley del Ministerio de la Igualdad. Estamos tanto haciendo incidencia, entregando documentos a la Presidencia y a la Consejería para la Equidad de las Mujeres sobre qué tipo de igualdad queremos nosotras como feministas, haciendo reuniones con ellos y ellas para poder discutir esto y estar listas para cuando se presente el proyecto de ley, poder hacer intervenciones ya más profundas, ya conociendo el texto que el gobierno proponga. Muy bien. Muy bien, pues que se pague esa deuda histórica con las mujeres en Colombia. Gracias, Beatriz, por estar aquí en Agenda Oculta. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Susana, y me encanta verte y me encanta esta posibilidad de conversar con ustedes. Para nosotras, pues toda la parte, los Andes son muy importantes y Perú es un país muy importante para Colombia y para nosotras también como feministas. Muchas gracias. Muy bien, pues hasta aquí esta nueva entrega de Agenda Oculta, este esfuerzo que hacemos para contarles a ustedes cuáles son esas cosas que están ocurriendo y que quieren limitar nuestros derechos. Susana, gracias, hasta la próxima. Sí, gracias también por estar y acompañarnos en este proceso. Nos vemos pronto.